poder resumir todo ese cúmulo de datos en un valor que nos aporte una información en relación justamente a la variable, a la característica que estamos queriendo estudiar. Y eso recibe el nombre de parámetros estadísticos, que, como decía recientemente, un parámetro estadístico es un valor de la variable en estudio que me permite resumir de forma sintética la información con justamente la idea de poder, a partir de ese valor, interpretar diferentes aspectos de la variable. Nosotros, dentro de los parámetros estadísticos, vamos a estudiar 4 tipos de medidas. Uno de ellos son las medidas de tendencia central o centralización, las medidas de dispersión, las medidas de concentración y por último vamos a estudiar las medidas de forma. Como decía recientemente, dependiendo en qué familia de medidas esté, el aspecto a interpretar o cómo se interpreta ese valor, lógicamente es diferente. Nosotros lo vamos a estudiar a cada uno de ellos porque dentro de cada una de los grupos de medidas existen diferentes medidas y también vamos a ir marcando en qué situación utilizar cuál de ellas. Bien, para eso yo con la idea también de repasar todos los pasos estadísticos que trabajamos hasta el momento, tengo una base de datos que puse en términos generales a qué empresa pertenece, empresa XX, y en función a eso se plantea la siguiente situación. Dice el gerente con la idea de invertir en un proyecto que apunte a incentivar el presentismo de los empleados, realiza un análisis en función a las faltas semanales que presentan los mismos, buscando responder los siguientes interrogantes. Bueno, la primera pregunta, ¿cuántas faltas presenta la mayoría de los empleados? ¿Cuál es el número promedio de faltas semanales? El 50% de los empleados, ¿cuánto falta por semana? Y después, ¿qué área es más regular en cuanto a la variable cantidad de faltas? Bien, para eso voy a tener aquí, después le subo, lógicamente, todo este material. Tengo la base de datos. Bueno, en este caso aparecen los nombres con el apellido. Discrimina el sexo, el área y el número de faltas. Bueno, toda esta información la voy a trasladar al Infostat. ¿Cómo le fue trabajando con el Infostat? ¿No hubo inconvenientes? Bueno, imagino que la respuesta es que no hubo inconveniente, porque si no responden... El jueves que trabajaron con Infostat, ¿cómo le fue? Por ahora bien, profe. Ahí le habían respondido en el chat que no, Perdón. que no hubo problema. Perfecto. Bueno. Bien, a ver, número de faltas. Vamos a empezar de 0 en función a lo que, como decía, trabajamos, las herramientas que trabajamos y adquirimos la semana anterior. Lógicamente, para poder dar respuesta a esas 4 preguntas que se plantea el gerente,
Es decir, a partir del análisis de esta información, la idea es poder resumirla a la información con el fin después de poder ir respondiendo a esos interrogantes. Y quizás una forma más fácil es condensar, no trabajar con toda esta información en bruto, sino que poder organizar esa información. Pero antes de organizar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que analizar respecto a la variable? ¿Qué clase de variable es? Exactamente. ¿Qué clase de variable es? Entonces lo que vamos a hacer, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué clase de variable es? Discreta. Muy bien, discreta. Recuerden que para tratar a la variable discreta, hacemos clic derecho y en tipo de dato especificamos entero. ¿Sí? Eso es fundamental para que cuando ustedes vayan a construir la tabla de frecuencia, les quede bien como corresponde en función al carácter que es. Profe, si usted está ahora en el InfoStat, no se está viendo. Ah, perdón, bueno. Sí estaba en el InfoStat. Ahí. Así es, Ahora sí. sí Ahí se está, ve. ahora sí. Bien, entonces vuelvo a repetir por las dudas. Selecciono los datos. Ay, esperen. Ay, esperen que vuelvo a dejar de compartir y vuelvo porque sí. No sé si se tildó la parte del InfoStat o qué. A ver si me deja. Aguántenme un segundo. A ver, a ver. Bien, decías, ahora sí, ahí se lo siguen viendo. Ahí InfoStat. Sí. Perfecto. Entonces, tipo de datos real, porque al ser, recuerden, una variable discreta, lo asociamos al conjunto de los números enteros, real, números enteros. Por defecto va a aparecer real, ustedes deben seleccionar entero. Viene la estadística y en el caso de querer hacer una tabla, seleccionan, esta variable va a estar ahí para la selección, ingresan en variable faltas y ponen aceptar. Esto ponemos aceptar, bueno, si queremos la absoluta o relativa, eso como ustedes quieran, y aparece la tabla. Bien. No sé si recuerdan las preguntas, pero ¿cuáles de ellas podríamos dar respuesta a partir de la observación de la tabla? Profe, no entendí la pregunta. A partir de las preguntas que se hace el gerente para saber si genera un plan de incentivo, un plan sí, de propuesta para incentivar el número de faltas. Él quería saber cuántas faltas presenta la mayoría, cuál es el número promedio de faltas semanales. El 50% de los alumnos, ¿cuánto falta por semana? ¿Qué área es más regular en cuanto a la cantidad de falta? Así entre otras opciones. Yo le pregunto, ¿cuál de esas preguntas se puede responder fácilmente con la observación de esa tabla, de esa distribución de frecuencia? Ajá, muy bien, Juan. ¿Cuántos empleados tienen
la mayoría de la cantidad de faltas. Bien. ¿Qué decimos acá? La mayoría de los empleados, ¿cuánto falta? ¿Cuánta falta tiene? Una falta. ¿Una falta acá? 0 faltas. Ah, 0 falta, no tiene falta. Acá yo leo que 14 empleados no tiene falta. 10 empleados tiene una falta. 6 empleados tiene 2 faltas. O sea que puedo decir la mayoría de los empleados no falta al trabajo. Bien. Bueno, ahora, ¿podría determinar con observación de tabla cuál es el número promedio de falta de los empleados? Y más o menos sí, más o menos 0 faltas. Sí, más o menos puedo tener, en esta distribución que tengo 31 empleados, puedo tener una idea intuitiva a partir de la observación de cuál es el número promedio de faltas. Pero puede ser que ustedes tengan una tabla con más fila, con más información, y por ahí esté entre la duda cuál sea el valor preciso, así de hablar, cuál es el número de faltas promedio, pero exactos, en función a ese cúmulo de datos. Entonces, para eso tenemos que comenzar a trabajar con una de las medidas que responden a las medidas de tendencia central, que justamente al ser parámetros estadísticos son valores de la variable que tienden a ubicarse en la parte central de la distribución de datos. Dentro de ellas, de las medidas de tendencia central, tenemos la media aritmética, que la media aritmética es simplemente un promedio de los datos, ¿sí? Un promedio del conjunto de observaciones. Aquí, si observo la media aritmética, se denota con X-, y lo que dice es que debemos sumar todos los valores y dividir por n, que recuerdan que n es la cantidad, el número total de observaciones. Si yo trabajo, en el caso de la información con la tabla en Excel, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los valores, todos los números de faltas y dividir por 31, que es la cantidad de empleados. Otra de las medidas de tendencia central es la moda. La moda, que por ahí si uno lo asocia en términos vulgares, es lo que más vemos, lo que más usamos. Bueno, en términos estadísticos es el valor que se repite con mayor frecuencia. Y eso, como hicimos hoy en la tabla, uno puede directamente observar ese valor en la tabla, y el que tiene mayor frecuencia absoluta es el valor de la moda, porque estaríamos viendo el 0 en más repeticiones que el resto de los valores. Y por último, el valor de la mediana, la variable mediana, que acá en la discreta se define de dos formas diferentes y que está en función a cómo es el tipo de número de observaciones, si Sn es par o si Cn es impar. En el caso si es impar, se define como aquel valor de variable que ocupa el lugar n más 1 dividido 2. Esto hace referencia a la ubicación del valor de la variable. Y si es par, es un promedio entre los valores de la variable que ocupan los lugares
n sobre 2 y n sobre 2 más 1. ¿Sí? Ahí voy a encontrar dos valores centrales y voy a tener que calcular un promedio entre ellos. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Sí. Bien, para eso, para cerrar mejor la idea, nos vamos a ir a las tablas y vamos a calcular estas tres medidas en función a esa tabla. Porque voy a hacer una aclaración también cuando los datos están organizados en una distribución de frecuencia. Perfecto. Bien, dijimos que hoy lo que podíamos dar respuesta a que la mayoría de los empleados no tiene falta. ¿Eso cuál de las tres medidas es en relación a las definiciones que hicimos? La moda. Moda. Muy bien, la moda. La moda, se los aclaro, es una de las pocas medidas que se puede calcular para cualquier tipo de carácter, ya sea cualitativo, cuantitativo discreto o cuantitativo continuo. Y simplemente en este caso, lo que se dice, bueno, que la moda es el valor 0, porque recuerden que es un valor de variable, ¿sí? Sí, lo que hacemos es observar la mayor frecuencia, porque así se define esta medida, el valor que más se repite. Entonces, la moda 0. Bien, para calcular el promedio de faltas, ahí ya tengo que detenerme. La fórmula que yo especifiqué recientemente, que la voy a escribir acá debajo para no confundirlos, decía, sumamos todos los valores y dividimos por n. ¿Sí? Ahora, esta nos sirve cuando los datos no se encuentran organizados. Es decir, tengo pocos datos, como el caso de sus notas. Ustedes van a tener al finalizar el cuatrimestre 3 notas correspondientes a los parciales, y para saber si ustedes promocionan o no, ¿qué van a hacer? Sumar las 3 notas y dividir por 3. Bueno, al ser 3 notas, no tiene sentido hacer una tabla. Ahora, si yo tengo un volumen de datos mayor, como es en este caso 31, convendría hacer, y para eso la fórmula de cálculo cambia. ¿Y por qué cambia? A ver, ¿cómo tendría que yo calcular un promedio con esta tabla? ¿Cómo se les ocurre? Piensen que, a ver, estadísticamente hablando, ¿qué significaba 0 y 14? 0 es la falta de las faltas de una persona y 14 es la cantidad de personas que faltó 0 veces. Eso así explicado está perfecto, pero está explicado en contexto de la variable que estamos midiendo. Ahora, si yo les digo, olvidemos no que falta, olvidémonos que empleado. Estadísticamente hablando, ¿qué es el 0 y el 14? ¿El 0 sería la X y el 14 es N? O, por No. ejemplo, la fila de... A ver, el X sí está bien. El X es mi variable, o sea que 0 es un valor de variable.
Y el 14 sería 14, la frecuencia ah, absoluta. Es n. bien, frecuencia absoluta es el 14. ¿Y qué significa una frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repite la variable. Entonces yo para calcular un promedio tendría que hacer 0, el valor de variable, ¿no? Más 0, más 0. ¿Cuántas veces? 14 veces. 14. Bien, es una locura. ¿Qué se les ocurre escribir de otra forma 0 esa por suma? 14. Exacto. Tendríamos que hacer 0 por 14 más el 1 se repite 10 veces. Entonces, en lugar de sumar 1 más 1 más 1 más 1, lo multiplicamos 1 por 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. El 2 se 2 por repite, 6. exacto. El 3 por Ah, 0, que no es necesario escribirlo. Y el 4 por 1. ¿Y dividido cuánto, chicos? 31. Dividido el total de observaciones, que es 31. Perfecto, pero la fórmula, por ahí no nos se queden presente, que es sumar X sub Y. ¿Qué están sumando ustedes acá? X sub 1, X sub 2, X sub 3. ¿Solo eso? Estoy sumando el 0 más el 1. Ah, No, por las repeticiones, digamos. exacto. Esto vendría a ser, por decir no, X1 por F sub 1, por la primera frecuencia. El 1 es el segundo valor de la variable por su respectiva frecuencia, es decir, la frecuencia 2. O sea que acá debajo voy a escribir que cuando los datos están organizados es una sumatoria de los productos de cada valor de la variable por las veces que se repite dicho valor, es decir, por la frecuencia absoluta dividido n. Entonces acá voy a aclarar por las dudas. Estos son para datos organizados, lógicamente en distribuciones de frecuencia. Bueno, ¿me dicen cuánto es el promedio? Bien. 0,83. Bien, una aclaración. El promedio puede que sea un número decimal, ¿sí? Un número real. Pero cuando uno tiene que hacer una interpretación o contextualizar ese valor, tiene que saber dónde está ubicado, es decir, qué tipo de distribución es para hacer su interpretación. En este caso, estamos trabajando con una variable discreta, por lo tanto no podría decir que el número de faltas es 0, en promedio 0,83. Entonces, ahí decimos en promedio, los empleados presentan una falta por semana. Aproximamos porque, bueno, acá estamos obligados a trabajar aproximando para llegar al entero siguiente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí. sí. Genial. Bueno. Cualquier cosa que hay algo que no queda claro, chicos, por favor preguntan. Bien, vamos a ir a la siguiente medida. ¿Recuerdan el nombre de la siguiente medida que presentamos? La segunda sería. Cualquiera, es indistinto el orden. La moda. Moda ya lo calculamos, es 0. Mediana. Esa es la Bien. del número impar o par. Ujú. Bien, la definición de mediana, lo que es la definición,
porque yo hablé en cuanto a dónde se ubica el valor mediano, pero es importante tener presente su definición para luego poder hacer una interpretación de su valor en función a la definición y a la variable que estamos, con la que estamos trabajando. Entonces, si uno quisiera definir la mediana, podemos decir que es el valor de la variable que divide al conjunto ordenado, que eso es importante tener presente, en dos partes iguales. Esa es la definición. Bueno, no hay problema. Germán, total estoy grabando, así que después queda en tu compromiso poder observar la primera parte de la clase. Pero no hay drama. Buenos días. Bien, entonces, que el conjunto esté ordenado, acá, cuando tenemos una distribución de frecuencia ya está ordenado, los valores están ordenados de forma ascendente en este caso. Si tengo pocos datos, tendría que, bueno, ser yo quien ordene la información. Había una pregunta que decía, el 50% de los empleados, ¿cuántas faltas tiene? Y frente a esa pregunta, si uno lo relaciona con la definición de mediana, tendríamos que calcular este valor para responder a dicha pregunta. ¿Por qué? Porque si yo quiero resumir esta definición en una ilustración, podría decir, bueno, esta es mi valor mínimo de la variable, ¿sí? Y acá tengo mi valor máximo. Entonces, de esta forma que hice ordenar mi conjunto de datos. ¿Dónde se va a encontrar la mediana? ¿A dónde la represento? En el medio. En el medio, exactamente, en el medio. ¿Por qué en el medio? Porque al decirme que me divide en dos partes iguales, puedo ver que a partir de este valor mediano encuentro el 50% de las observaciones y desde el mínimo valor hasta el valor mediano también encuentro el otro 50% restante. Bien, o sea que procedemos a calcular este valor. Pero como es una variable discreta, y bien también lo aclaramos, depende a cómo sea el número total de observaciones. En la tabla, ¿dónde puedo observar ese número total de observaciones? Así vamos repasando todo lo que vimos la semana anterior. Era N, digamos, lo mismo que en la Sí, anterior. pero ¿dónde lo miro en la tabla? ¿Pudieron rever las clases que dimos la semana pasada? Vendría a ser la suma de la frecuencia acumulada. Bueno, esa relación no está mal, pero si yo digo, miren la tabla y díganme a dónde está n, no daría, digamos, respuesta, porque no tengo la suma de las frecuencias absolutas. Dijimos que la última frecuencia acumulada, que estaría acá, aporta el número total de observaciones. En este caso, ese número total de observaciones es un número ¿de qué tipo? Natural, entero. Impar. Impar, sí, natural, pero en este caso nos interesa saber si es par o impar. Es impar, entonces, como este es impar, lo que está diciendo que la mediana es aquel valor
que lo identifico a valor de la variable con un X, cuya ubicación se encuentra en la posición n más 1 sobre 2. Este subíndice de la variable, aquí, esto me indica la ubicación de mi variable. O posición, cualquier idea es válida. Bien, o sea, a ver, ¿en qué posición se encuentra la mediana para este ejemplo? 16. ¿Todos de acuerdo? ¿El resto? 31 más 1, 32, dividido 2, 16. Se encuentra en la posición 16. ¿Cuál es el valor que ocupa la posición 16? Bueno, ahí nos vamos a ir en la tabla. O sea, si yo acá sigo escribiendo, en mi ejemplo, esto sería el X que ocupa la posición 16. Esto es posición. Si voy a la tabla, ¿qué estaría diciendo? Que el 0 se repite 14 veces. Si yo escribo, sería 0, 0, 0, hasta la posición 14. Después empezaría el 1. ¿Desde la posición cuál? Desde la 15, 16, 17, y así tengo que sumar 10 veces más. Eso que yo hago acá, que voy escribiendo, no tiene sentido, porque ¿qué estaría haciendo? Volviendo un paso hacia atrás. Porque si yo partí con mis datos en bruto, los 31, y construí una distribución de frecuencia para organizar la información, si yo empiezo a escribir cuántas veces se repite el 0, cuántas veces se repite el 1, estarías desarmando, entre comillas, esa distribución, lo que no tiene lógica. Entonces, acá entra en funcionamiento la frecuencia acumulada. Yo voy a mirar este valor 16 en la acumulada, en la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque la acumulada justamente me va a ir aportando la posición de esos valores. ¿Cómo interpreto la primera acumulada? Que bueno, que acá se acumulan las 14 primeras observaciones. ¿Quién ocupa esas primeras 14 ubicaciones? El valor 0. Ahora, ¿cómo leo la segunda acumulada, que es 24? Bueno, la segunda acumulada es 24. Ahí acumulo las 24 primeras observaciones, pero yo sabía de antemano que hasta la posición 14 la ubicaba el valor 0. Es decir, que desde la ubicación 15 hasta la 24 inclusive, el 1 estaría ubicando esas posiciones. ¿Y cuál es la que me interesa a mí? La posición 16. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de mediana? 1. El 1. ¿Se entendió lo que dije? Porque por ahí es un poquito complicado, pero lo puedo volver a explicar. Sí, sí. ¿Se entendió? ¿Se ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien, Sí, chicos. ¿Resto? ¿Todo bien? Entonces, el valor de la mediana siempre va a ser, por ejemplo, en este caso, ubicando en un eje, digamos, en el eje de las X, perdón, todos los valores, de donde caigan en medio, por decirlo de una manera Ah, si querés trabajar con informal. el Excel. No, me refiero a que usted, por ejemplo, dice que de 0 a 14 se ubican todos los ceros. Ujú. Yo me imaginé un eje de las X nomás, digamos, que se iba colocando el 0 hasta llegar a 14. Ujú, Mi pregunta es, ¿la mediana siempre va a ser el valor en donde caiga la mitad? En este caso ujú. es 1, pero podría haber sido 0, podría ser Sí, 2, sí, lo que sí, sea. exactamente, porque es su definición. Acá la escribí a la definición porque no estaban plasmadas en la presentación y para que les quede bien, pero siempre es el valor medio, el que cae en el medio de la distribución de datos, que tiene que estar ordenada, lógicamente.
Sí, sí, es como decís vos. Gracias. De nada. Bien, vamos a hacer esto porque me gustaría explicarle, este es un ejemplo para cuando n es impar, ¿sí? Me interesaría explicar cuando n es par. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar un valor de frecuencia para transformarlo en 32, no 31. Bien, acá el 3 en lugar de, le voy a poner 1. Voy a trabajar con un rojo para, acá le voy a poner 1.